Bueno, pues muy buenos días, licenciado, muy buenos días, compañeros. En esta ocasión vamos a hablar sobre la clasificación de los contratos, pero antes de empezar, vamos a dar nuestra pequeña presentación. Mi nombre es Carlos Bella. Mi nombre es Pablo Hernández. Mi nombre es Carlos Muñoz. Y mi nombre es Diego Doradeo. Bueno, ya presentados cada uno de nosotros, los integrantes de este grupo, empezaremos con la clasificación de los contratos. Pero para entrar en contexto, vamos a empezar con una pequeña definición que la hemos formulado entre todos nosotros para hacerla de una forma más comprensiva, la cual es que la clasificación de los contratos según sus funciones son las siguientes. Son bilaterales, unilaterales, onerosos y gratuitos, contratos reales, principales y accesorios, consensuales también. Pero para entrar ya en contexto sobre lo que es cada una de estas pequeñas, por decirlo, subtemas, nos hemos dirigido al código civil, el cual nos dice una definición, el Código Civil en el artículo 1308, que las obligaciones nacen de los contratos, cuasicontratos, delitos o cuasidelitos, faltas y de la ley. En el artículo 1309, perdón, los contratos es una convención en virtud de la cual una o más personas se obligan para que otra u otras, o recíprocamente, dar, hacer o no hacer alguna cosa. Muy bien, partiendo de esto, me gustaría mencionar uno de los puntos que me pareció importante y fácil de destacar para poder comenzar con la comprensión de los contratos, en el cual son los contratos unilaterales y los contratos bilaterales. Partiendo de esto, tienen el asidero legal en el Código Civil, exactamente en el artículo 1310, cuando al poder leerlo, encontramos claramente que cuando se hace mención de un contrato bilateral es cuando una de las partes se obliga para con otra, pero la otra no genera eh, una obligación alguna. Y cuando hablamos de los contratos bilaterales es cuando siempre hay una obligación entre las, pero esta obligación ahora es entre las partes, por lo cual se genera un contraste con la unilateral, porque cuando hablamos de bilateralidad es cuando se obliga, hay una obligación y esta es recíproca. Entonces, a manera de ejemplificar, eh, uno de los ejemplos más fáciles de digerir para esta temática he tomado lo que se conoce como donación, porque en este caso es un contrato y hay una obligación, pero es solo por una de las partes y la otra no es obligada para con la otra. Y cuando hablamos Esos, de, perdón que te interrumpa, esos me hablabas que son los contratos unilaterales, ese sí, ejemplo que me correcto, dijiste. correcto, unilaterales porque las Ok. partes, una de las partes está obligada para con la otra, pero la otra no genera ninguna obligación para con la parte principal, por así decirlo. Y lo encontramos como una comprensión distinta en la donación. Se genera el trámite hacia una de las partes, pero la parte que va a recibir la donación no tiene ninguna obligación para con el donador. ¿Sí me puedes comprender ese punto? Sí. Muy bien, entonces, ese es unilateral. Y tomé ese ejemplo porque me pareció fácil y muy sencillo. Y cuando hablamos de bilateralidad, es porque hay una obligación siempre, pero esta es recíproca. Es decir, las dos partes están generando una obligación, tanto la, la parte que da como la que recibe, por así decirlo. Y como esta manera de ejemplo tenemos, como el licenciado nos mencionaba, eh, el contrato más común que se puede generar es el contrato de compra y venta, por lo cual una de las partes realiza el primer trámite de comprar y la otra
perdón, del primer el trámite de vender y la otra va a generar el trámite de comprar. Entonces, hay una obligación entre ambas y esto es recíproco. Una da y la otra también da lo que es el trámite, en relación al trámite. Entonces, eso es lo que yo quería mencionar sobre relacionar los contratos de unilateralidad y la de bilateralidad. Ok. Continuando con el desarrollo del tema, les voy a explicar lo que consiste el contrato gratuito u oneroso. Acorde al artículo 1311 del Código Civil, se establece que el contrato gratuito, o mejor conocido también como de beneficencia, es aquel que solo consiste o solo se basa únicamente por el objeto de utilidad que una de las partes tendrá frente al interés del otro. Es decir, que una parte va a sufrir lo que se conoce como el gravamen cuando se tiene por objeto la finalidad que tiene este de ambos contratantes. Es decir, que en este caso ninguna de las partes está totalmente, por no mencionarlo de manera parcial, a un cargo ya sea oneroso, que es lo contrario de este contrato. Como por ejemplo les puedo mencionar lo que es el contrato gratuito. En este caso es un contrato de mutuo acuerdo y un contrato de mandato. El factor reciprocidad es bastante relevante debido a que tienen que cumplirse los parámetros establecidos en el contrato para que ambas partes lleguen a lo que es la concordancia y la coherencia de los términos establecidos para efectuar dicha operación o acuerdo jurídico. De acuerdo con el artículo 1312 del Código Civil, se establece lo que son los contratos onerosos. En este caso es de carácter conmutativo. Cuando cada una de las partes tienen cargas individuales, es decir, ambas están obligadas a cumplir con lo que se establece en el contrato, hacer una cosa que es equivalente a lo que puede hacer la contraparte. En este caso, el factor equivalencia o el carácter equivalente de lo que se establece en este acuerdo es lo que la otra parte debe hacer, que sea igual, de las mismas condiciones, o que sea de la misma, de la misma tipificación que está establecida en el acuerdo oneroso. Como por ejemplo les puedo mencionar que a veces existe cierta contingencia de lo que son las partes porque se pueden producir pérdidas o se pueden producir, perdón, ganancias para lo que son, en este caso, una parte puede ser inconforme con la actuación de la otra, ya que a una le puede generar una pérdida y a la otra le puede generar una ganancia. En este caso, recibe el nombre de, cuando entra ese factor, recibe el nombre de aleatorio. Un ejemplo que les puedo poner sobre un contrato oneroso es el contrato de arrendamiento y el contrato de préstamo con interés. ¿Por qué el de arrendamiento? Debido a que una parte, en este caso, puede arrendar un inmueble hacia la otra parte. Por decir un ejemplo, una parte que está arrendando el inmueble es la encargada, o puede ser que esta persona sea la que tenga la nuda propiedad, es decir, ser el propietario del inmueble, y la otra parte es la que será el usufructuario, es decir, el que va a tener el uso y el goce del inmueble. Una parte está obligada a arrendar a la otra parte, pero la otra parte también tiene la obligación de respetar los términos que se establece para que se efectúe el contrato de arrendamiento. El siguiente, que es el contrato con préstamos con interés, recibe cada una
de las manifestaciones o de las características que le puede generar a una parte. Es decir, si una persona desea realizar un préstamo, pero este debe tener un interés o una finalidad con el que se va a realizar. Entonces, una parte que concede el préstamo establece sus términos y la otra parte que es la acreedora, en este caso, que es la que solicita el préstamo, debe estar obligada a cumplir con los parámetros que se establecen para que se considere un contrato oneroso, es decir, que una parte tenga, bueno, que ambas partes, aunque no sean iguales, eh, tengan la misma obligación en cuanto al contrato. Bueno, yo les hablaré sobre lo que son el contrato principal y el contrato accesorio. Estos los podemos encontrar en el artículo 1313 del Código Civil, que nos dice que el contrato principal es todo aquel cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención, y accesorio es cuando tiene por objeto el asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de manera que ésta no pueda subsistir sin ella. Porque con esto entenderemos de que el accesorio es todo aquel contrato que está creado para el cumplimiento de una responsabilidad mayor, por decirlo así. Un ejemplo puede ser el contrato de hipoteca o el contrato de prenda, que son como los ejemplos más básicos. De ahí en los contratos principales tenemos el contrato de compra-venta y contrato de sociedad como ejemplo. De ahí pasamos a lo que es el contrato real y el contrato consensual. El contrato real es todo aquel que se necesita que se haga la tradición de la cosa a la que se refiere y que es solemne. El jurista Romano Goyo lo mencionaba, de que se necesita como el traspaso de la cosa. Por ejemplo, en el caso del mutuo, se necesita el mutuidatio, creo que se menciona, que es el traspaso de propiedad. Esto porque se necesita como que se cumplan más cosas, de que haya más, más acuerdos, por decirlo así, o sea, de que sea más formal. Y de ahí tenemos lo que es el contrato consensual, que o sea, es más que nada, se basa en que se basa en que las partes lo aseguran que lo van a cumplir. Es decir, o sea, por ejemplo, la gran diferencia que hay entre los contratos consensuales es de que esto solo necesita el simple acuerdo de las partes para que se pueda tener como válido. Ejemplos de estos son el contrato de depósito, el contrato de prenda y el contrato de comodato. De ahí los contratos consensuales tenemos como ejemplo el contrato de arrendamiento. Ya, para darle fin a esta pequeña presentación, pues vamos a hablarles un poco sobre lo que es la esencia de los contratos, que viene diciendo que es el artículo 1315 de nuestro Código Civil, que nos dice que son la esencia, son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales o no produce efecto alguno o degenera en otro contrato diferente. Son de la naturaleza de los contratos, las cuales, que no siendo esenciales en él, se entiende pertenecerle sin necesidad de una cláusula especial. Y son accidentales a un contrato aquellas que ni esenciales, ni esencial ni naturalmente le pertenecen y que se le agregan por medio de cláusulas especiales. Eso es un poco de lo que nos habla el Código Civil de nuestro país. Pero creo yo que ya con esto pues finalizaríamos entre pequeña exposición y podcast. Pero antes de irnos, no sé si quisieran agregar algo más o estamos bien con
con lo que hemos dicho. Principalmente queríamos agradecerle el tiempo que se han tomado, si han logrado llegar hasta acá, compañeros y licenciado, gracias por la oportunidad y esperamos que pues nuestro pequeño abordaje sobre las temáticas hayan sido de interés o que hayan sido fáciles de comprender. Si no, cualquier cosa nos pueden consultar y nosotros estamos disponibles para poder ayudar. Muchas gracias. Ok, pues para finalizar, pues agradecerles de igual forma que Diego lo ha hecho, para terminar con este pequeño podcast y exposición, pues agradecerles por todo y que pasen un feliz día y muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias.